expediente aquí en Bajo la Lupa de Galeb por An-Nur TV. Un tema que es delicado y que es obligatorio aclarar. Para que se sepa y para que quede evidente la buena fe de este expediente, voy a comenzar con la fórmula de compromiso y que todos los musulmanes realizan antes de cada acción para recibir la bendición de Dios Altísimo. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Dios, clemente y misericordioso. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, todas las alabanzas son para Dios. Wa salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Y las bendiciones sean para el profeta Muhammad y su familia purificada. Esta es una fórmula de la que nadie puede quejarse. ¿Quién puede no amar a la familia del profeta? ¿Quién puede decir algo en contra de la familia del profeta Muhammad, el fundador del Islam por orden de Dios? Nadie, absolutamente ningún musulmán puede decir algo en contrario. ¿Y de qué se trata este expediente? Bueno, se trata de aclarar si lo que sucede hoy en Medio Oriente se trata de una guerra religiosa, intrarreligiosa y extrarreligiosa o no. Entonces comencemos por el principio. Hoy se discute y se habla mucho de sunitas y chiitas. ¿Qué son los sunitas y qué son los chiitas? El chiismo y el sunismo son escuelas de pensamiento dentro del Islam, en las cuales difieren en muy pequeñas cuestiones que tienen que ver precisamente con la cuestión de la doctrina. No va más allá de eso. Y la convivencia siempre, tanto entre sunitas y chiitas, siempre ha sido buena. Tanto en el Líbano, en Egipto, en Siria, en casi todos los países. Los sunitas, o Ahl al-Sunna wal Jama'a, los hermanos de Ahl al-Sunna wal Jama'a, aparecen en la era del Imam Jafar as-Sadiq, el sexto sucesor del profeta, quien fundó la primera escuela islámica con más de 3.000 alumnos. Uno de ellos, el Imam Malik, luego enseña a otros y ahí se crean las 4 escuelas sunitas. Ahl al-Sunna wal Jama'a, 200 años, más o menos 150 años después de fallecido el profeta. El chiismo, en cambio, es originario del Islam. Pero aquí no se trata de hacer diferencias. Aquí se trata de aclarar cuál es una cosa y cuál es la otra cosa. Los hermanos de Ahl al-Sunna wal Jama'a creen que el califato, la sucesión del profeta tenía que ser decidida por un consejo, y los chiitas, y debido a las pruebas que hay, están convencidos que el califato o la sucesión le pertenecía a Ali ibn Abi Talib, el imam Ali, el primer imam, primo y yerno del profeta, quien así lo había designado en la peregrinación de despedida en un oasis llamado Ghadir Hum, donde lo proclamó su sucesor. Anécdota aparte, esta es la diferencia sustancial que existe entre sunitas y chiitas. Luego, en la parte doctrinal, hay pequeñas diferencias, pero en lo fundamental no hay un mínimo de discusión. Dios es uno y único, Muhammad es su profeta y mensajero, el Corán es el libro de todos los musulmanes, tenemos la misma dirección para rezar, tenemos las obligaciones del ayuno, del hajj, de la peregrinación, de la unicidad de Dios, del zakat, en fin.
no hay diferencia siquiera en cuántas veces tenemos que rezar, cómo debemos rezar y a quién debemos adorar. La relación histórica tuvo sus turbulencias, pero en la era actual, al menos desde la época moderna, no hubo conflictos entre las comunidades. Ahora vamos a hablar de la fitna. Fitna en idioma árabe es discordia, es quien promueve un conflicto y en ese conflicto comienzan la desinformación, la tergiversación, la difamación, en fin, una serie de elementos que se utilizan para desunir, para crear la discordia. ¿Cómo se promueve la discordia? Bueno, desde hace muchísimo tiempo un sector fanático, extremista, pero con mucho poder económico, a través de los medios de comunicación, a través de sus instituciones, comienzan a fomentar que los musulmanes chiitas en realidad no son musulmanes, sino que son rafidíes. Rafidí es hereje, desviados. ¿Por qué? Nos preguntamos, se promueve de esa manera. Porque hay intereses políticos detrás. Y esto cae generalmente en una nueva rama del Islam, y como nueva no tiene validez, porque es una innovación creada a fines del siglo XIX en la península arábiga, y es el wahabismo. El wahabismo, fundado por Muhammad ibn Abdul Wahhab, propone una lectura literal del Corán y un regreso en la actualidad a la vida de la época del profeta. Algo imposible. Las sociedades evolucionan, las sociedades avanzan, hay nuevas formas de relacionarse, hay nuevas tecnologías, hay un sinfín de elementos que impiden el retroceso. Por lo tanto, desde este wahabismo, esta particular visión del Islam, al que muchos musulmanes ya consideran fuera del Islam, lo ha dicho hace muy poco un reconocido sabio del Azhar en una conferencia en Chechenia, los salafistas no pertenecen al Islam. Vamos a ver un poquitito qué es lo que dicen los wahabitas en uno de sus canales de televisión en España, Córdoba TV, donde tienen muchísima influencia, muchísimo poder, donde los palacios de la monarquía saudí en Marbella son despampanantes, donde sus fiestas y sus juergas son famosas, pero también tienen un canal de televisión. España se los permite. Vamos al informe. ¿Cómo se promueve la discordia entre los musulmanes? Uno de los promotores es Córdoba Internacional TV, un canal pretendidamente islámico que comenzó a funcionar el 12 de julio de 2012, siendo emitido en español por internet y a través de la plataforma Hispasat. El contenido de este medio genera contradicciones sobre lo que dice tener como objetivo. En su sitio web difunde una serie de principios y uno de ellos es trabajar para la unidad de los musulmanes y el alejamiento de todo lo que pueda llevar a la división y el partidismo. Sin embargo, esta premisa se queda en palabras cuando se ven algunos contenidos de esta señal en contra de los musulmanes chiíes
una de las ramas del Islam. Dice que hace poco se ha abierto un centro islámico en Madrid llamado Ahlul Bayt y este centro es claramente de tendencia chiita. Nos pregunta qué opinión os merece dicho centro y qué podéis decir al respecto. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa sallallahu wasallam wa baraka ala mulana rasulillah wa alihi wa sahbihi. En el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, alabado sea Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía hasta el día del juicio final. La semana pasada tratamos el aspecto de la ideología chií, ¿no? O la ideología chiita, sus inicios históricos, sus ramas ideológicas, los grupos, digamos, su expansión política a lo largo de la historia y lo más importante, ¿no? Hicimos mención a las desviaciones en creencia, a las diferencias jurídicas, a las diferencias básicas en el aspecto de la creencia como musulmanes y si se consideran musulmanes o no, matizando, digamos, entre los diferentes grupos. Y hablamos también de un riesgo, ¿no? Eminente, que es el riesgo de la expansión. Assalamu alaikum wa rahmatullahi, muy buenas tardes y bienvenidos a su programa de los lunes y los miércoles por la tarde, o jueves mejor dicho, Consultas Islámicas. Hoy vamos a hablar de un tema realmente importante y es que nos han llegado y nos llevan llegando desde hace un tiempo preguntas que se han repetido tantas veces que no tenemos más remedio que tratarlas juntas en el programa de hoy, que esperemos que nos dé tiempo a tratarlo. Es un tema que lleva siglos siendo debatido, siendo discutido, y está en los libros de jurisprudencia, de derecho, incluso también de creencia islámica. Vamos a hablar de lo que podemos denominar, o lo que se denomina Shia, que es una parte de los musulmanes, o no, según opiniones, según de qué se habla. Así que vamos a desgranar qué son Shia, sus creencias, sus prácticas, si son musulmanes o no, para finalizar el programa y así ayudaros a tener una idea clara, lo más clara posible, sobre este tema. Pero, ¿quién financia este canal? Nada más y nada menos que el régimen monárquico de Arabia Saudita. Los cables diplomáticos saudíes publicados por el sitio Wikileaks confirman que la monarquía saudí presta una atención preferente a todos los asuntos relacionados con la expansión de su ideología wahabita, preferentemente en España. El responsable de Córdoba TV es el supuesto líder religioso Abdulaziz Al-Fawzan, quien profesa el wahabismo, una ideología sumamente extremista que se encuentra por fuera de los principios islámicos. دقيقة ونصف التي أعطيت لي أن أعبر عن خالص الشكر والتقدير لإسبانيا حكومة وشعبا التي استضافت هذه القناة واحتضنتها ودعمتها. Cabe recordar que esta corriente es la base ideológica para grupos terroristas como ISIS y otros similares. Aún así, y pese a no contar con las autorizaciones necesarias, este canal sigue teniendo lugar en Europa. Fuentes de las Fuerzas de Seguridad de España han confirmado al medio El Confidencial que están siguiendo los pasos de este empresario saudí para evitar que ponga en riesgo la convivencia entre los musulmanes y se convierta en un foco de radicalización. El líder saudí dio un nuevo paso el pasado noviembre, constituyendo la Fundación Taqwa, que tiene como objetivo en sus estatutos promover, realizar y fomentar la difusión del mensaje de la paz, pero cuyas metas reales parecen ser difundir la ideología wahabita y sembrar el odio entre los musulmanes. Pero esto no termina ahí, porque días después de la creación de la fundación, Al-Fawzan cerró la compra del antiguo Casino de Toledo, un edificio histórico en pleno centro de la ciudad. El saudí anunció que su objetivo era convertir sus 1000 metros cuadrados y 300 metros adicionales de terraza en un centro cultural y religioso que contribuya a la difusión del Islam. Y cabría preguntarse, ¿del Islam o del wahabismo? هذه القناة كما قلت مرارا هي جاءت استجابة للمبادرة الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وفخامة ملك إسبانيا في حوار الحضارات. Canal Córdoba Internacional es una iniciativa hispano-saudí.
¿Cómo ve Su Alteza esta iniciativa televisiva de comunicación con las demás culturas? España tiene grandes vínculos con el mundo árabe e islámico. Y el hecho de que ambos países hayan emprendido esta labor promete, sin duda, resultados espléndidos con el permiso de Dios. Muchas gracias, Alteza. Un hombre de negocios y de ideología extremista, bajo la máscara de un líder religioso. Su verdadero pensamiento ha quedado retratado en numerosos programas de televisión de su país, donde interviene en calidad de supuesto reputado profesor de la ley islámica. En una entrevista concedida en 2005 al canal Al-Majd TV, se preguntó cómo era posible que se respetara el cristianismo. كفر بالله عز وجل ويعبد المسيح ابن مريم ويقول إن الله ثالث ثلاثة هل تحب منه هذا الفعل الذي يقوله؟ ألا تكره هذه العقيدة أنه يعني يشرك بالله عز وجل ويقول إن الله ثالث ثلاثة أو يعبد المسيح ابن مريم؟ هذا الذي يفعل الزنا ويستحله كما هو الواقع في البلاد الغربية يرون أنه حلال ولا إشكال. نعم. ألا تكره هذا الفعل منهم؟ إن قال لا أكرهه فليس بمسلم يا أخي. En un sermón de 2007, abordó la posición que, según su visión del Islam, debe tener la mujer en la sociedad y en la familia. هذه الأحاديث من أعظم الأدلة على حماية الإسلام للمرأة وكفالته لحقوقها وإحاطتها بسياج من الشفقة والرحمة حيث بينت أن الاعوجاج في المرأة من أصل الخلقة هكذا أراد الله عز وجل لها أن تكون فلا بد للرجل إذن أن يسايرها وأن يصبر عليها فلا يكلفها شططا ولا يقصرها على ما لا تطيق ولا أن يحملها على شيء يخالف فطرتها وخلقتها التي خلقها الله عز وجل عليها كما يجب عليها أن يغض الطرف عن أخطائها ويتحمل زلاتها وهفواتها وأن يوطن نفسه على ما قد يصدر منها من حمق أو جهل لأن ذلك جزء من طبيعتها وخلقتها. Lo que muestran los testimonios tienen pocas similitudes con el respeto y el diálogo interreligioso que supuestamente pregona en lo formal Córdoba TV. A sus propios recursos económicos hay que sumar también los de Arabia Saudita, principal promotor mundial del wahabismo. Al-Fawzan tiene contactos en las más altas esferas de la monarquía de Salman bin Abdulaziz. De hecho, uno de los administradores de la sociedad que creó en 2010 para lanzar Córdoba TV, Primavera en Córdoba SL, es consejero desde 2008 de la Embajada de Arabia Saudita en Madrid. Se trata de Abdulmajid Al-Mudarra. Córdoba TV, mensajes distorsionados acerca del Islam y la promoción de la discordia entre los musulmanes.